Hola, soy Alejandro Mereta. Hoy vamos a hablar de por qué sigue siendo importante valorar funcionalmente la isquemia miocárdica. La valoración funcional se hace a través de los test provocadores. Estos provocan desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Nosotros utilizamos esfuerzo o vasodilatadores o estímulos con dobutamina y lo comparamos contra los valores y la perfusión del reposo. Lo que es importante a este nivel de conocimiento es tener en cuenta que la isquemia miocárdica puede ser provocada tanto por lesiones epicárdicas en las arterias principales o también por fallas en la microcirculación o en la enfermedad coronaria difusa. Recordamos entonces que la circulación epicárdica constituye el 5% del árbol coronario, siendo las prearteriolas, las arteriolas y los capilares responsables de la gran mayoría de la presión del árbol coronario, de la resistencia del árbol coronario. Entonces, como dije anteriormente, hoy el conocimiento de la enfermedad tiene que ser abordado a través de pensar en lesiones focales, pensar en lesiones difusas y lo que es más importante hoy es la combinación de ambas, que es lo más prevalente. En cuanto a los estudios de perfusión, uno puede tener un primer abordaje en aquellos pacientes que se presentan sin enfermedad coronaria previa o, por otro lado, el grupo que tiene enfermedad coronaria previa. Entonces tenemos dos escenarios, el escenario diagnóstico y el escenario pronóstico. En cuanto al escenario diagnóstico, las guías europeas recomiendan que estos estudios sean realizados entre pacientes que tengan una moderada o elevada prevalencia de enfermedad coronaria y para ello uno debe tener en cuenta la probabilidad pretest de contar con esos valores que sugieran que la enfermedad coronaria puede estar moderada o con alta prevalencia. En cuanto a la estratificación de riesgo de los estudios de perfusión, es relevante porque la extensión y severidad de los defectos correlacionan con la extensión y severidad de la enfermedad coronaria obstructiva. Hay que tener en cuenta entonces, sin embargo, el rol de la enfermedad coronaria no obstructiva y la enfermedad microvascular e importante rol de la reserva coronaria, como vamos a ver más adelante. ¿Qué sabemos de los estudios de perfusión? Un estudio normal tiene una probabilidad muy baja de eventos duros en el próximo año. Por supuesto que cuando uno tiene pacientes con edades más avanzadas, esa probabilidad se va reduciendo debido a la presencia de mayor enfermedad coronaria. Pero miren, por ejemplo, en este paciente de 80 años de sexo masculino, la probabilidad de eventos es de 1,4% con un estudio de perfusión normal. En cambio, en los pacientes jóvenes la probabilidad de eventos es muy baja. Es decir, hay que adaptarlo a la prevalencia de enfermedad coronaria en cada edad. Así es como nosotros clasificamos la isquemia en porcentajes de compromiso del ventrículo izquierdo, como pueden ver acá, un pequeño monto isquémico, o como pueden ver en este lugar, 47% de compromiso del ventrículo, una lesión proximal en la arteria descendente anterior. Y a través de la cuantificación de la isquemia, entonces, se obtienen estos gráficos que son muy conocidos, donde se propone que a raíz del monto isquémico, uno podría pensar que la terapia de revascularización es más conveniente en aquellos pacientes que tienen mayor monto isquémico, siendo entonces esta hipótesis la que prevaleció durante mucho tiempo. Un análisis posterior nos presenta que el monto isquémico necesario para presentar un relevante beneficio de la revascularización debería estar más alrededor del 15%. Como ustedes saben, entonces, para el 2019 se presenta el estudio de isquemia, donde esta hipótesis fue testeada en un estudio randomizado y donde se evaluó la terapia de tratamiento médico óptima contra la terapia de revascularización, siendo los resultados conocidos donde no hubo diferencias significativas.
Entonces, a partir de ahí se empezó a cuestionar un poco la valoración de la isquemia miocárdica, pero vamos a ver un poco qué incluía, quiénes eran los pacientes del estudio isquemia. Em, Ustedes saben que el estudio fue muy largo y hubo dificultad para el reclutamiento de pacientes y entonces algunos pacientes fueron reclutados con pruebas ergométricas, que no era el protocolo inicial, pero en cuanto a los estrés de imágenes, miren, solamente hubo un 44% de isquemia severa y un 41% de isquemia moderada. Ahora, cuando analizamos los pacientes a través del Core Lab, el 15% no pudo ser enrolado debido a fallas evaluadas en el Core Lab. Y más aún, en cuanto a lo nuclear, que representó la mitad de los estudios, solamente el 19% de los pacientes tenía isquemia severa, más del 15% del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, cuando uno analiza a aquellos pacientes que sí presentaban isquemia severa, con análisis del Core Lab, miren, hay una tendencia muy significativa a que estos pacientes con mayores montos de compromiso tengan mejor resultado con la estrategia invasiva. Y esto esperaremos los resultados del Extended Ischemia, que estarán seguramente para el 2026. En el 2021, hace 2 años después, se realiza un trabajo en donde se publica del grupo de Los Ángeles, publican una cuantificación automática del monto isquémico y la relación con los eventos duros en el seguimiento. Y miren, alrededor del mayor isquemia del 10%, el beneficio es de aquellos pacientes que se revascularizaban. Estamos hablando de 20.000 pacientes y la cuantificación se hizo a través de un sistema obviamente automático, pero con inteligencia artificial de varias neuronas, varias capas neuronales. En el 2022, un análisis en 43.000 pacientes nos muestra también un beneficio marcado en aquellos que eran revascularizados tempranamente, donde la isquemia inducible era mayor del 10%. Como pueden ver en estas curvas actuariales, entonces los pacientes que más se benefician son aquellos que tienen más del 10% de isquemia en los estudios de perfusión. Recientemente, en este año, se publicó un trabajo en donde se evalúa nuevamente esta hipótesis con 40.000 pacientes y nuevamente se encuentra que el valor de isquemia significativo para revascularizar y tener mejor evolución es más del 10%. Los pacientes que se revascularizan tempranamente con este monto isquémico, entonces tienen menor cantidad de eventos adversos. Y miren que a través del análisis cuantificado en el 2025, vuelve a dar un valor de alrededor del 10%. Y un hallazgo interesante es que hay un peor umbral para los pacientes de sexo masculino que para los pacientes del sexo femenino. Es decir, uno esperaría que los pacientes del sexo masculino tengan peor evolución con un isquemia de alrededor del 8 o 9%. Lo que es novedoso en la guía del 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología es que hace fuerte hincapié en tener en cuenta las fallas de la microcirculación, como hablamos en el principio de la charla. Entonces, ¿cómo estudiamos la microcirculación, que no la podemos ver? Lo estudiamos a través del trastorno de la reserva coronaria o de la falla de la reserva coronaria o de la resistencia microvascular dentro de la sala de catetería. Nosotros la reserva coronaria la estudiamos en forma no invasiva a través del flujo de reserva coronario o del flujo miocárdico de reserva, que es evaluar el flujo pico en mililitros miligramo por minuto por gramo de tejido en hiperemia en relación con el reposo. Lo normal es que sea un valor mayor de 2, es decir, la circulación coronaria debe aumentar unas 2 veces con respecto al basal. Y algo para destacar es que integra todo el árbol coronario.
es decir, de las arterias epicárdicas hasta la microcirculación. Acá tienen un ejemplo de un paciente que tiene factores de riesgo incrementados, tiene un 5% de territorio isquémico, que es un territorio pequeño, pero como es un paciente con alta prevalencia de enfermedad coronaria, entonces nosotros hicimos una evaluación del flujo de reserva coronario. Miren acá el 5% de defecto de perfusión, entonces presenta un riesgo anualizado de mortalidad bajo. Sin embargo, debido a que el flujo de reserva era muy bajo, entonces el flujo de reserva reestratifica este riesgo del monto de perfusión y lo eleva, ya que está en el peor tertilo este paciente, a un valor cercano al 10% de mortalidad anual. Debido a este resultado, nosotros enviamos el paciente a hemodinamia y, como pueden ver, presenta una lesión de tronco que fue revascularizada. En cuanto al valor de reserva coronaria con PET, en 12.000 pacientes, el grupo de Kansas identificó que aquellos pacientes que presentaban un compromiso de la reserva coronaria fueron los que más se beneficiaban con la revascularización temprana. El punto de corte para este grupo es un valor de 1,8. Cabe destacar que el valor de PET puede variar levemente, pero para este grupo de 12.000 pacientes, ellos encuentran que un valor inferior a 1,8 es un valor de corte para presentar una alternativa de regularización temprana para que los pacientes tengan una mayor sobrevida libre de eventos. Como pueden ver, esto ocurre para todos los defectos, para el defecto de 1 al 10% o mayor del 10%, o inclusive en aquellos pacientes que no presentaban isquemia. Es decir, que el compromiso de la microcirculación es vital para el pronóstico. Como pueden ver acá, entonces la hipótesis que se testeó en el estudio de isquemia y de este lado la observación del grupo de Bateman para los valores de PET y la reserva coronaria, yo me permití hacer un espejado de esta curva y, como pueden ver, las curvas son similares. Entonces nos dice que en aquellos pacientes donde tienen peor reserva coronaria, la indicación es revascularizarlo, ya que esto le disminuye la cantidad de MACE en el seguimiento. Eh, Aproximadamente entre el 20 y 50% de los pacientes de estos estudios que ven acá, Defer, Fame, Berry 2D, Freedom, Courage, y estos estudios muestran que los pacientes continúan con isquemia y con angina, perdón, a los 12 meses después del procedimiento. Y esto puede entenderse a través de la presencia de aterosclerosis difusa, porque cuando estos pacientes vuelven al cateterismo no hay restenosis de los stents. Entonces esto se explica a través de la presencia de aterosclerosis difusa o de enfermedad microvascular que pueden presentar estos síntomas debido a esta falla. Entonces, en la guía europea nos presentan como que la enfermedad microvascular hay que explorar, hay que tenerla presente, y en los laboratorios en que se pueda evaluar la reserva coronaria. Miren este paciente que fue revascularizado con 67 stents por sus síntomas. La verdad que hasta el doctor House no lo podría creer. Y esto se explica por una falla seguramente en la microvasculatura y una falla difusa de los vasos coronarios. eh, la angina sin obstrucción coronaria, los síndromes ANOCA e INOCA, entonces también forma parte de la última guía, como para tener presente como la presentación de los síndromes coronarios crónicos. Y nosotros en el laboratorio nuestro hemos realizado un análisis de la utilidad de la reserva coronaria evaluada con el equipo CZT, y estudiamos 452 pacientes con una media de seguimiento de 3 años, y lo que observamos es que aquellos pacientes sin antecedentes coronarios
como lo ven en verde oscuro, y con antecedentes coronarios, como lo ven en verde más claro, pero con reserva conservada, no presentaban eventos de infarto, revascularización, muerte o ACV en el seguimiento. En cambio, aquellos pacientes que tenían compromiso de la reserva coronaria y no tenían antecedentes coronarios, tenían una significativa cantidad de eventos en el seguimiento y por supuesto aquellos coronarios con alteración de la reserva miocárdica, entonces eran los que más eventos tenían, concordante con las observaciones previas hechas en los estudios de PET. Entonces, en un metaanálisis nos muestra que los eventos cardíacos mayores son muy importantes asociados a la disfunción microvascular. En este estudio, por ejemplo, mortalidad en 8.000 sujetos es cuando está presente la disfunción microvascular, tiene un hazard ratio de 3,78 y en MACE, en 35.000 sujetos, un hazard ratio de 3,45. Es decir, la presencia de enfermedad o disfunción microvascular es relevante para el pronóstico. Y esto pasa tanto en los síndromes coronarios agudos, crónicos, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, trasplante, enfermedad del sistema, sepsis, etc. Entonces, las recomendaciones de la guía europea nos muestran que siempre que sea posible es importante medir el flujo de reserva coronario. Como conclusiones, tengo para decir que sigue siendo importante evaluar la extensión y la severidad de los defectos de perfusión, porque sigue siendo relevante aquella terapia de revascularización en pacientes que tienen grandes montos de isquemia. La reserva coronaria, siempre que pueda utilizarse, agrega un importante valor para la toma de diagnóstica y para la terapia de revascularización o tratamiento médico según el entender de uno de los colegas. Pero también en esta época lo que hay que tener muy presente es esta distribución de la enfermedad que pasó de ser focal puramente a una enfermedad difusa y probablemente la mayor prevalencia la tengamos en las enfermedades combinadas entre la enfermedad focal y la enfermedad difusa. Entonces, la enfermedad coronaria tiene que ser abordada en una graduación de riesgo entre las pacientes que no tienen aterosclerosis y a medida que se va presentando la enfermedad obstructiva y por otro lado el compromiso de la enfermedad microvascular y por supuesto el peor escenario son los pacientes que tienen enfermedad obstructiva y un severo compromiso de la reserva coronaria. Finalmente, entonces, con todos los estudios no invasivos, uno debería optar entre la mejor terapia para su paciente, entre revascularización y tratamiento médico. Muchas gracias por su atención.